Buscamos en nuestras Biblias Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Es bueno estar de nuevo en medio de ustedes y, como siempre, un privilegio y una gran responsabilidad de la predicación. Juan capítulo 9, y leeremos todo el capítulo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuánto tiempo pasó entre el relato anterior y este? No lo sabemos. Nosotros leemos en el versículo 59 que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero que Jesús salió y se escondió en medio de ellos. Algunos han querido afirmar que fue el mismo día. Otros, en cambio, dicen que no fue así. ¿Por qué se da esta diferencia de pensamiento? Porque sabemos que este milagro fue hecho ¿en qué día, hermanos? En el día de reposo. Entonces algunos dicen que es poco probable que las personas hubieran tomado piedras para lanzárselas a Cristo en el día de reposo, porque eso hubiera implicado trabajo. Y es una buena razón. No obstante, hay que recordar que la maldad de las personas en esa época pues no conocía límites. Nosotros, cuando vimos también la curación del hombre de la mano seca, eso también fue en un día de reposo, y que Cristo asimismo se declaró como el Señor del día de reposo. Pero ¿qué pasó cuando ese milagro terminó? Nosotros leemos que las personas se juntaron y tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces el día de reposo no era impedimento para ellos. Si bien se oponían a que el bien fuera hecho un día de reposo, no dudaban un momento para confabularse y hacer el mal. Lo cierto del caso fue que Jesús pasó por ahí en un tiempo breve después de ese acontecimiento, y vemos que se encuentran con un hombre ciego de nacimiento, el cual mendigaba ahí en el templo producto de su incapacidad. ¿Cómo sabían ellos que era ciego de nacimiento? Nuevamente, también cuando hemos leído ya todo el pasaje, vemos que era algo de dominio general. ¿Podemos nosotros apelar a la omnisciencia de Cristo? Sí, ciertamente, pero todo el mundo sabía que este hombre era ciego de nacimiento, porque cuando él fue curado, todas las personas, pero ¿no era este el que era ciego? ¿El que estaba siempre en el templo mendigando? ¿No era este al que llamaron a los padres para asegurarse que en efecto era ciego de nacimiento? Porque todo el mundo lo daba así por sentado y no podían dar crédito a lo que estaban viendo, y tenían que asegurarse. No, se parece, pero no creo que sea, porque él nació ciego. Y es entonces cuando la pregunta por los discípulos es lanzada. Ellos también sabían que ya era ciego de nacimiento, y por eso es la pregunta: Maestro o Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la respuesta de Cristo resuelve el dilema. No es que haya pecado este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y vamos a orar para que esta mañana, asimismo, las obras de Dios se manifiesten acá, porque yo no puedo hacer que ustedes vean, como muchos en esta mañana, por la gracia de Dios, podemos ver a nuestro Cristo glorioso, exaltado y majestuoso, porque yo no puedo abrir sus ojos, pero Dios sí puede traer la vista a su vida. Oremos.
Señor, te rogamos que alejes toda distracción, todo pensamiento que no esté enfocado esta mañana a simplemente estar atentos a lo que tu palabra tiene para nosotros. Que no nos centremos en la persona que está hablando, sino en lo que tu palabra dice. Protégenos del error, que examinemos lo que vamos a escuchar y que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros, Señor, porque estamos con muchas personas acá que han sido cegadas por el enemigo para que la luz del Evangelio no les resplandezca, pero tú puedes hacer y mandar que la luz resplandezca en medio de la oscuridad, así como en el principio dijiste, sea la luz, y fue la luz. Oh Señor, ayúdanos esta mañana para que podamos ser edificados y que la salvación venga a muchas personas esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ciertamente el pasaje de esta mañana es bastante extenso y muchas enseñanzas se podrían derivar, pero es claro que cuando uno lo lee hay una idea principal que está siendo desarrollada. Y también por la temática que estamos en la serie, que es sobre los milagros de Jesús, vamos a tener dos puntos principales. El primero referido al milagro propiamente, y en el segundo caso la salvación de este hombre. O dicho de otra manera, en primer lugar vamos a ver el milagro de la restauración de la vista física, y en segundo lugar, el milagro de la restauración de la vista espiritual. Entonces, en primer lugar, el milagro de la restauración de la vista física. Ciertamente no es el primer ciego que nosotros estudiamos que es sanado, pero hay muchos elementos que hacen singular este relato. Y lo primero que llama la atención es que se trata de ver cuál fue la causa. Es la pregunta que los discípulos lanzan. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y esto nos demuestra a nosotros que era una tendencia dentro de los judíos siempre ver en cada situación específica que un pecado estaba relacionado con ese problema. Y entonces ellos tienen que decir, no, lo que a esta persona le ha sucedido tiene que ser por causa de un pecado, pero nació ciego. ¿Cómo fue? ¿Cometió un pecado desde el vientre de su madre? ¿O fue por un pecado de los padres? Ellos incluso estaban olvidando también una tercera causa, que es el pecado que todos nosotros tenemos, producto de la caída de Adán. Pero entonces, cuando uno lee las Escrituras, uno sabe que ciertamente hay ocasiones en que el pecado tiene como sus consecuencias también aflicción y consecuencias en la salud de las personas. Pero no fue el pecado personal, aunque ciertamente nosotros sabemos que los judíos siempre tenían esta tendencia a estar buscando un pecado detrás, como cuando Job estaba sufriendo todo lo que a él aconteció. ¿Qué fue lo primero que los amigos de Job pensaron? Ah, no, Job, usted tiene un pecado que no ha confesado en su vida y por eso todas estas calamidades que le han venido es producto de ese pecado. Ellos no podían ver otra causa que no fuera pecado, y no que era la mano de Dios que había traído todo eso sobre Job con un propósito. También podemos ver otros ejemplos en que sí, en efecto, la enfermedad llegó como consecuencia del pecado. Podemos recordar a María, la hermana de Aarón, cuando estuvo hablando del siervo Moisés, lepra, y fuera del campamento por unos días. También podemos recordar al rey Uzías o Azarías, que viendo ya todo el poder y todo lo que había hecho, en un momento su corazón se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios y trató de tomar un puesto y ejercer un oficio que no le correspondía y que era exclusivo a los sacerdotes. Y él le dijeron, no lo hagas. Y él insistió y murió leproso. Y ese fue el castigo por su pecado. Con respecto al pecado de los padres, hay una expresión que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y que dice de esta manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable,
que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay expresiones similares que nosotros leemos en Éxodo, en Números, en Deuteronomio. Y había llegado un punto tal de que las personas no estaban entendiendo lo que Dios quería decir por medio de esta declaración, que en Ezequiel 18 Dios tiene que reprobar un refrán que se había dado entre las personas. Y Él dice: ¿cómo es esto que se está diciendo entre vosotros? Que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la entera. Vivo yo, dice Jehová, que no se usará más este refrán en medio de vosotros, sino que el alma que pecare, esa morirá. No se trata de que uno tenga que pagar por el pecado de otra persona. Y actualmente, así como en aquella época se tenía ese refrán que no era la intención que fuera entendido de esa manera, hay círculos evangélicos que hoy tratan de estar rompiendo ataduras generacionales, de que por un pecado del abuelo usted está en la desgracia económica que está, entonces vamos a romper las ataduras que lo están asfixiando a usted. Pues culpa es de una maldición heredada de su tatarabuelo y cosas así. Ciertamente este no es el tema esta mañana, y nada más voy a cerrar con 2 ejemplos de lo que podría ser una aproximación a lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de esa expresión. La primera de ellas es lo que pasó con el pueblo de Israel y los 10 espías. ¿Qué pasó? Ellos van 2 espías y 10 de ellos llegan al pueblo diciendo: sí, como langosta les parecíamos a ellos de los gigantes que eran. Y las personas esas ni cuenta se habían dado que ellos estaban ahí, estaban mintiendo, pero se habían atemorizado tanto que ellos dijeron: así les parecíamos, como langostas. Y el pueblo también creyó la mentira, tuvieron temor, y por el pecado de incredulidad, ¿qué pasó? No les fue permitido entrar a la tierra prometida. Pero los hijos de ellos tuvieron que esperar, ¿qué? Hasta que toda esa generación muriera para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. No es que ellos estuvieran pagando por los padres, pero también las consecuencias de ese pecado los afectaron a ellos, porque hasta que no muriera el último, con excepción de Josué y Caleb, no entrarían a la tierra prometida. También hay otro caso, que es el del rey Manasés. Y el rey Manasés fue un rey de lo peor que uno puede leer en el Antiguo Testamento, y no se está exagerando. Así lo describe la Escritura. Quizás el hijo de él se le puede asemejar en las maldades que el rey Manasés llegó a cometer. Él ofreció sus hijos en sacrificio. El pueblo de Israel pecó de tal manera durante su reinado que excedió por mucho a todos los pueblos alrededor. Y fue tanta la maldad que la ira de Jehová se encendió en ese mismo tiempo contra él. Y es un relato que a nosotros también debería siempre llenarnos de esperanza, porque hermanos, incluso un rey como Manasés fue humillado y oró a Jehová y fue convertido. Pero a pesar de eso, busquemos un momento Jeremías 15. Jeremías 15 dice así: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos. Y
y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Manasés se arrepintió de su maldad, pero estamos leyendo que por el grado de la maldad, ese pecado y sus secuelas se estaban viendo todavía años después. Y la respuesta de Jesús debería ser una reprensión para nosotros, una reprensión. Porque los discípulos ven en el caso del ciego un dilema teológico que hay que resolver. No, es que si fue el padre, habrá sido pecado de la madre, habrá sido realmente desde el vientre. Y Cristo no se enfoca ni en eso. Y no les dice, bueno, están olvidando primero que todos nacen pecadores. Y que no todo enfermedad debe ser por causa del pecado. No los regaña por eso, pero Él dice, es que no se trata de si pecó él o los padres, es para que las obras de Dios sean manifiestas. Pero así somos nosotros, igual que los discípulos, a buscar y juzgar el pecado sin ningún afán más. ¿Qué hacemos nosotros con estar simplemente denunciando el pecado en vez de preguntarnos qué podemos hacer además por esa persona que está en aflicción? ¿Debemos denunciar el pecado? Sí. Pero ¿qué hacemos para que las obras de Dios sean manifiestas? Nosotros somos luz del mundo, y así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Simplemente ponernos en discusiones teológicas y de identificar el pecado no va a ayudar. Esta expresión que nosotros leemos en el versículo 4 del capítulo 9 de Juan, que dice, me es necesario hacer las obras del Padre, realmente puede ser traducido de otra manera, como aparece en otras versiones, y no es una expresión singular, sino plural, que dice, nos es necesario. Otra forma de leerlo sería, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Sí, Cristo vino a realizar una obra específica de parte del Padre, pero en este caso particular, Él está hablando de nosotros en sentido plural, que tenemos que hacer obras que manifiesten la obra del Padre. Hay una expresión que, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Sugel Michelén o a Salvador Gómez, que ellos dicen, buenos portones hacen buenos vecinos, pero no hacen buenos cristianos. Hermanos, vivir como ermitaños no cumple el propósito divino, porque es un sentido activo de hacer el bien a los demás, no simplemente de no hacer nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Simplemente desgastándonos en decir pecador, 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 y no haciendo nada por ellos. Finalmente, no se puede desacreditar la pregunta del todo por parte de los discípulos. Investigando sobre las causas por las cuales una persona puede nacer ciega, ciertamente hay enfermedades venéreas que figuran dentro de las causas, dentro de ellas la gonorrea y un tipo de herpes. Entonces una vida sexual desordenada puede tener consecuencias en que un hijo nazca ciego, y si haya pecado detrás. Pero no son las razones médicas de la causa la que nos llevan al punto principal de este milagro, sino las razones médicas de la imposibilidad, hermanos, de curar a un ciego de nacimiento. Hace un par de años escuché algo que era nuevo para mí. Estaba en una de las clases de la universidad y no sé por qué, porque se supone que ahí todos somos hablando de computadoras y esas cosas, pero el tema de conversación llevó a que la profesora nos dijera que las personas que nacen ciegas después de cierta edad
ya no hay más esperanza para que puedan volver a ver. ¿Por qué? Porque pueden tener todo, los ojos, todo el globo ocular, todos esos órganos pueden estar sanos, hermano. Pero durante los primeros meses de vida hay una formación de conexiones y de aprendizaje que se da en el cerebro que no se puede tener después, y que la persona puede tener sus ojos sanos, pero nunca más va a volver a ver. Y estaba investigando a ver si había algún avance, y no, lo más que se ha logrado después de meses de tratamiento de algo de lo que leí, era un pequeño estímulo a reaccionar ante los cambios de luz, pero nada más. Hermanos, es imposible al día de hoy que alguien que nace ciego después de cierta edad pueda recuperar la vista. Y de inmediato yo me acordé de Juan 9, porque entonces, si había alguien que podía curar a ese hombre, era solamente nuestro Señor Jesús. Nadie puede hacerlo. Y tratar de uno ponerse ahí, es que veamos el método que Cristo usó: primero barro con saliva, luego que se lo unte, luego que vaya, que fuera al estanque Siloé. Ponernos, hermanos, a tratar de descubrir significados ocultos en el método es perder el punto, porque no fue el lodo, no fue la saliva, no fue el estanque, fue Cristo. Y Cristo no está atado a ningún método de curación. Nosotros ya lo vimos a Él cuando ciegos clamaban a Él diciendo: Hijo de Dios, Hijo de David, devuélvenos la vista. Y Él les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí. Pues que le sea hecho. Y la visión le fue recuperada por medio de la palabra. También recordamos a aquel que Cristo también usó su saliva y le puso sobre sus ojos y le preguntó la primera vez: ¿puedes ver? Bueno, pues veo a los hombres como árboles. Eso nos demuestra que ya esa persona había visto en algún momento. Y Cristo puso nuevamente sus manos sobre él la segunda vez y le dijo: puedes ver, ahora veo todo claramente. Y ahora aquí lo vemos con lodo, saliva y un estanque. Cristo sana como Él quiere. Las razones particulares Él las sabrá, no nos han sido reveladas. ¿Por qué Él trató con cada persona de esa manera? Pero todo esto nos demuestra que la fuente de la curación estaba en Él y no en el método particular. Solo podemos decir en primera instancia que el hecho de que lo mandara a un pozo a lavarse colabora para que esta persona no pueda ver a Cristo de inmediato, sino que será hasta tiempo después de que él pueda encontrarse con nuestro Señor Jesús. Porque cuando le preguntaron: ¿y dónde está Él? Y pues no sé, yo me fui a lavar y ya Cristo no estaba. Había un propósito en mandarlo lejos. Y también hay que rescatar que en este método que Cristo empleó había un elemento de obediencia, porque Él tuvo que seguir las instrucciones: vaya y lávese al Siloé. Y es inevitable recordar a quién, hermanos: a Naamán, el sirio, que también le fue dicho: vaya y lávese 7 veces en el Jordán. ¿Y qué dijo de la primera vez? ¿Cómo? Pero no tenemos nosotros mejores ríos, ¿por qué tengo que ir a lavarme a ese? No, hermanos, este ciego obedeció a la primera y fue al estanque de Siloé, al estanque que Cristo le había indicado. Esto es en cuanto al milagro. ¿Pero qué de la vista espiritual de esta persona? Cuando uno va leyendo Juan 9, uno puede ver la progresión que se va dando en la conversión de este ciego. Es una costumbre para algunos teólogos separar o distinguir 3 elementos en la fe, a saber, el conocimiento, el asentimiento a esa información y finalmente la voluntad. Y nosotros podemos ver esos 3 elementos cómo se desarrollan en este pasaje. En primer lugar, el conocimiento. Antes esta persona no sabía quién era Cristo. Lo sabemos porque si Cristo hubiera pasado, Él inmediatamente hubiera gritado que lo curara, como pasó con otros ciegos, como Bartimeo y otros más que nosotros hemos estudiado, que aunque eran ciegos, ellos ya habían escuchado de Cristo.
Y cuando él pasaba, de una vez gritaban, y tanto que eran molestos para las personas que estaban ahí, pero él no. Si el Señor no se hubiera detenido, pues para este hombre hubiera sido igual. Él no sabía que alguien que lo podía curar estaba pasando por ahí. Pero al final, él ya había adquirido algo de conocimiento. Nosotros lo vemos en el versículo 10, cuando él responde. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ya sabía quién era Jesús hasta cierto punto. No sabía que era el Hijo de Dios, no sabía que era el Mesías, pero ya algo sabía. Y muchos esta mañana también pueden recitar ciertos hechos acerca de Cristo, pero decirlos como datos, no como verdades que están en sus vidas. Así, pues, Cristo que murió en la cruz, se dice que resucitó. Datos, conocimiento de hechos acerca de Jesús, por más correctos que sean, nos salvan. Y este ciego solamente sabía eso. Y hermanos, no era creyente. Saber esas cosas acerca de Jesús no le salvaban. Pero no solamente que él ya había recibido algo de conocimiento, es que también vemos cómo él luego lo va a afirmar posteriormente, lo va a afirmar ante las personas que le preguntan, ¿quién fue? Pues Cristo. ¿Y qué es él para usted? Pues un profeta. Se defiende ante los vecinos y ante los fariseos. Y vemos, hermanos, que él puede incluso esgrimir argumentos contra los fariseos. A veces hay un concepto errado de que la fe es un acto que va contra toda evidencia y razón, como cuando una persona que está viendo que desea hacer una inversión y ve que los indicadores económicos en ese mercado pues están por el suelo, que los expertos económicos dicen no inviertan ahí, es embarcarse, y los amigos le dicen no, vea, yo creo que lo mejor no es invertir ahí. Y esa persona, no, pero yo por fe voy a invertir todo mi dinero ahí. Y a los meses está en la bancarrota. Piensan que es eso, que es ir contra toda razón. Pero no, hermanos, la fe no es irracional. Él pudo presentar defensa, no como los padres. Los padres no se pudieron defender, tuvieron temor. Y nosotros también vemos que ni entre los fariseos mismos se podían poner de acuerdo. Nosotros leemos en el versículo 16, cómo había disensión entre ellos, y habían dos argumentos principales que estos hombres estaban discutiendo, y nosotros lo leemos. Dice, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuál es el primer argumento? Ellos están diciendo, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. La premisa principal es, todo aquel que es de Dios guarda el día de reposo. En segundo lugar, Cristo no guarda el día de reposo, por tanto, Él no es de Dios. Pero hay algo aquí que es digno de notar. Cuando estas personas están diciendo que Cristo no guardaba el día de reposo, lo que realmente están queriendo decir es, no guarda el día de reposo como nosotros decimos que deba ser guardado, porque ellos habían creado una serie de leyes humanas, imposición sobre las personas de cómo ellos decían que se debía guardar el día de reposo, tanto así que para ellos hacer el bien el día de reposo era tema de discusión. No, sí, lo que estaban discutiendo era, pues bueno, Cristo no guarda el día de reposo como nosotros queramos que sea guardado, y por tanto la conclusión de ellos es inválida, porque esa premisa inicial es falsa. El segundo argumento que ellos dicen, pero entonces ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cuál es el argumento? La primera parte es, el que es de Dios
Solo alguien que es de Dios o que proviene de Dios puede dar vista a los ciegos. Cristo dio vista a los ciegos, por tanto, tiene que ser de Dios. Pero el problema era que Cristo era un pecador para ellos. Y aquí también hay un fallo en ese argumento que ellos están presentando, hermanos, y es asumir incorrectamente que toda buena obra que uno vea hay que atribuírsela a una persona que es de Dios. ¿Qué pasa en Mateo 7:22? Señor, no hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios, curamos enfermos. Yo no los conozco, apártense de mí. Claramente nosotros sí sabemos que Cristo era de Dios, pero ellos están pensando que toda buena señal tiene que ser siempre de una persona que provenía de Dios. Y para ambos argumentos que ellos tenían, se empieza a desmoronar todo. Ellos le vuelven a preguntar al ciego, ¿quién es él? Es un profeta. Ok, entonces llamemos a los padres. Tenemos que asegurarnos que en efecto esto que están diciendo es como dicen que pasó. ¿Es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo le fueron abiertos los ojos? No sabemos. Eso pregúntenselo a él. Él ya tiene edad para responder. Y luego, el entendimiento de este ciego, hermanos, nos debe a nosotros, o que era ciego, nos empieza a sorprender, porque llega al punto, ya en el versículo 24, que estas personas, ya acabándose prácticamente todas las posibilidades, tienen que decir, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Qué es lo que estaban queriendo decir con esa expresión? Lo que están queriendo decir es, ok, si usted realmente era ciego y ahora ve, esto hay que atribuírselo a Dios y no a Cristo. En última instancia, vamos a reconocer que esto pasó, pero usted diga y dé la gloria a Dios por eso y no al Señor Jesús. Pero entonces Él le responde en el versículo 25, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ellos de necios vuelven a preguntar, ¿pero cómo fue? Y vemos que ya esta persona también se empieza a desesperar, pero ya se los dije y lo quieren oír otra vez. Y como muchos suponen, yo creo que en esta respuesta segunda que la persona da, había ya incluso hasta algo de ironía, donde Él les dice, ¿es que acaso quieren hacerse ustedes también sus discípulos? Hermanos, cuánta humillación para que una persona sencilla estuviera de tú a tú contra los doctores de la ley. Y aún así, hermanos, hasta este punto, este ciego no era creyente, porque se puede ser un buen teólogo y no ser convertido. Cuando estábamos allá en la conferencia, el pastor invitado Borman dijo, ¿cuántos teólogos hay acá? Unos pocos levantaron la mano. Él dijo, bueno, todos debieron haber levantado la mano porque están acá. Supongo que vienen a aprender de Dios. La pregunta es, no es usted es teólogo o no, es usted un buen teólogo o no. Y muchos están también esta mañana con una ortodoxia fría, con una teología muerta. Tienen los datos correctos, los pueden afirmar, saben que aquí se está procurando siempre ser fiel a las Escrituras, que hay buena enseñanza, pero nada, hasta ahí. No hay un mayor compromiso. ¿Y qué pasó más adelante, hermanos, cuando Cristo va y lo busca? Porque es Cristo que va en busca de esa persona. En el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, y este señor, hermanos, debería ser más bien con S minúscula, porque él no tenía un sentido de que estaba hablando realmente con el Señor Jesús. Entonces pensemos que la primera respuesta que él da de Señor es con S minúscula. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
Y él dijo, ¿y cuál fue su reacción? Pues mucho gusto, encantado en conocerlo. Mi nombre es, ni sabemos el nombre de esta persona, hermanos. Creo, Señor, y le adoró. Un conocimiento sin adoración es un camino a la perdición de tu alma. Puedes tener toda la información correcta acerca de Jesús que por años han estado recibiendo acá, que si usted no vive una vida de adoración al Señor, usted está perdido y está condenado. Y no se engañe, usted sigue ciego. Porque esta persona estaba a tal punto que él le dijo, ¿quién es? Si no era Jesús el que estaba enfrente de él, por lo que él había hecho por él, la persona que Cristo le indicara, esa sería. Cristo pudo haberle indicado a cualquier otra persona que él hubiera creído, porque él estaba deseando conocer. Entonces, ¿quién era el que había habilitado a alguien para que pudiera realizar una obra semejante? Y qué sorpresa para él, que era la persona que tenía enfrente. Yo soy el que está enfrente de ti, él es. Y le adoró. Es todo nuestro ser, no es solamente su mente. Es importante que usted entienda, que usted pueda presentar defensa de su fe y de lo que entiende, pero si usted no está viviendo una vida de oración, usted está engañado. Con esto llegamos a las aplicaciones, y son dos. En primer lugar, es mayor su temor por las consecuencias y lo que puede hacer el hombre que confesar la obra que Cristo ha hecho en su vida. Los padres del que fue ciego tuvieron miedo, así lo dice el escritor. No fue que ellos no sabían, hermanos. Quizás fueron los primeros en saber con lujo de detalles qué fue todo lo que pasó. El hijo que había sido ciego corrió a contárselos. Y dijeron, no sabemos, pregúntenle a él. Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y es cierto, ser expulsado de la sinagoga no era solamente ser ajeno a toda la vida religiosa, sino a la vida social. Era como ser un leproso. Podemos entender el temor de los padres, pero no lo podemos justificar. Oh hermanos, si nosotros fuéramos infieles, el Dios permanece fiel. Pero Él mismo ha dicho, el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de Él en mi venida. Al ciego no le importó ser expulsado de la sinagoga. Él estaba consciente, estaba haciendo uso de su mente para analizar el costo de dejarlo todo y seguir a Cristo. Él sabía las consecuencias de seguir empeñado en afirmar que Cristo lo había curado. Que el Señor nos conceda a nosotros la gracia en el momento de la tribulación y de la prueba, y en el momento mismo de nuestra muerte, para poder sobrellevarlas y no negar a aquel que nos salvó. Finalmente, es triste ver cómo el pecado ciega a las personas. Lo ciega de la redención que está disponible solo a través de Jesucristo. Los fariseos no querían reconocer su ceguera, a pesar de que el milagro en efecto había sucedido, a pesar de que en efecto se quedaron sin respuesta ante esta persona, cuando él mismo ya les empezó a debatir, y cuando Cristo mismo les dice, ustedes siguen ciegos. ¿Cómo? ¿Estamos nosotros ciegos? Ellos seguían empeñados en su herencia, en sus tradiciones, en sus leyes. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros somos los discípulos de Moisés. Ese no sabemos ni de dónde sea. Aferrados a sus obras. Pero espiritualmente, todos nosotros hemos nacido ciegos por el pecado. Y de igual manera, es también imposible para nosotros, por nuestras fuerzas, restaurar la visión espiritual
Busquemos 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y así es, hermanos, muchísimo mejor que la fuente de Siloé. Es Cristo, la fuente de luz y vida eterna. Y Él te manda a lavarte en Él para purificación de los pecados. Porque lo repito nuevamente, una vida sin adoración no le da a usted razón para pensar que está bien con Dios. Y usted sigue ciego, condenado al pecado. La estrofa de Jesús es la luz del mundo dice así: ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. ¿Qué esperas para acudir a Él? Oremos.